Buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al webinar de AgroPB, Oportunidad para la Agricultura y la Transición Energética. Mi nombre es Patricio Bastías y seré quien modere esta instancia. Este webinar es realizado en el marco de la Energy Partnership Chile-Alemania en cooperación con el Ministerio de Energía y el Centro de Investigación Fraunhofer para impulsar soluciones innovadoras para la transición energética. Para abrir este webinar, contamos con la participación de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Agricultura. Para dar inicio al webinar, escucharemos las palabras de bienvenida de Daina Nermeyer, jefa del proyecto Energy Partnership Chile-Alemania de GIZ Chile. Gracias, Patricio, por la introducción. También por mi parte, muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Me presento. Mi nombre es Daina Nermeyer. Trabajo en el programa de energías renovables y eficiencia energética de la Cooperación Técnica Alemana GIZ desde 2014, liderando actualmente el proyecto de la Energy Partnership Chile-Alemania. Dicha alianza fue firmada en 2019 por el Ministerio de Energía de Chile y el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima en Alemania, con el propósito de fomentar el diálogo político bilateral a alto nivel en el sector energético, promoviendo así la transición energética en ambos países. La Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, como se llama la GIZ en su nombre alemán, es el órgano ejecutivo de dicha alianza, basándose en más de 10 años de exitosa cooperación con el Ministerio de Energía acá en Chile. El mercado de energía renovable ha tenido un desarrollo sustancial en los últimos años, no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo. Ahora las plantas de energía renovables forman parte de la vida cotidiana y del paisaje. Por otro lado, la población mundial se multiplica constantemente y todos necesitamos agua, alimentos, viviendas, infraestructuras. Debido a la erosión y los desastres socioambientales y otros provocados por la actividad humana, cada año cerca de 40.000 millones de toneladas de suelo fértil son removidos. En Chile, solo 1.17 mil hectáreas son terreno de agricultura, existiendo una fuerte competencia por el uso del suelo. En mi país, Alemania, tenemos una fuerte competencia por el uso del suelo, igual como acá, agregando además la alta densidad de la población. Recordemos que una de las contribuciones que aporta el ordenamiento territorial es maximizar el uso múltiple y combinado del territorio, buscando compatibilizar los diferentes intereses públicos como privados. Dicho lo anterior, ya existen conocimientos sobre el uso combinado entre la agricultura y las energías renovables. Por ejemplo, las soluciones fotovoltaicas entregadas en la agricultura pueden simultáneamente generar electricidad para el autoconsumo, por ejemplo, para riego, y incrementar el rendimiento agrario. En este webinar, hoy vamos a conocer diferentes experiencias y aplicaciones concretas de proyectos de AgroPV. Les deseo una provechosa y entretenida jornada, cediendo la palabra a Federico Bernardelli del Ministerio de Energía en Chile. Muchas gracias. Gracias, Daina. Saludos a Patricio. Bienvenidos, muchas gracias a la audiencia por estar acá. Muy pocas palabras desde el lado del ministerio. Primero me presento, trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía y soy el punto focal de la Energy Partnership, que es la gran organizadora de este evento. Quiero agradecer al Ministerio de Economía y Acción Climática alemana, que es nuestro socio en la Energy Partnership. Quiero agradecer a GIZ, que es el punto focal y el operador de la Energy Partnership. Sin GIZ no podríamos
hacer todas las actividades que estamos haciendo desde 2019 en el marco de esa alianza estratégica para Chile. También quiero agradecer a Fraunhofer, que es este centro de investigación aplicada que desde hace años ya opera en Chile y está al servicio, digamos, de tanto de la política pública como de la innovación aplicada para la industria. Em, el tema de hoy es un tema súper importante por varias razones. Creo que en primer lugar, desde la perspectiva del servicio público, configura como un espacio de colaboración entre dos ministerios, energía y agricultura. Y ahí luego la parte, digamos, más técnica y aplicada la vamos a escuchar de mi colega Jaime de Odepa. Pero desde la perspectiva de energía, digamos que el agrofotovoltaico, en primer lugar, elimina muchos problemas, o sea, logra evitar la competición entre el uso de suelo. Quizás en Chile sí tenemos mucho suelo, pero en otros países como Europa, donde hay mucha población y no tanta superficie, lograr evitar la competición entre el uso de suelo y lograr a la misma vez en un mismo predio producir productos agrícolas y también electricidad es una gran ventaja. Y en segundo lugar, y esto migrando un poco a los mercados de importación y al potencial exportador de Chile, eh, el agrofotovoltaico logra que pongamos un sello verde a los productos agrícolas de exportación de Chile. Y hay muchos mercados, en Europa sobre todo, que ya tienen, y están muy desarrollados, que ya tienen un ojo hacia los productos verdes y de cero emisiones de carbono. Entonces, digamos que uniendo todos estos elementos, aquí la relevancia de la cooperación con Alemania y el rol de Fraunhofer en esta investigación aplicada. Así que yo ya, Daina y Patricio, les agradezco y les devuelvo la palabra. Gracias, Federico, por tus palabras. Por último, escucharemos las palabras de bienvenida de Jaime Giacomozzi en representación del Ministerio de Agricultura. Jaime es el encargado de mitigación al cambio climático en el Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Oficina de Estudio y Políticas Agrarias, ODEPA, y actualmente lidera el desarrollo del Plan Sectorial de Mitigación mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Patricio. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por, por la invitación, en primer lugar. Y bueno, yo desde ODEPA, digamos, desde el, desde el Ministerio de Agricultura, eh, estamos, bueno, muy agradecidos por invitarnos a participar de esta actividad. Valorar también este nexo con el Ministerio de Energía que esperemos también seguir potenciando. Y además también esto nos encuentra, la verdad que desde la posición del Ministerio es un tema tremendamente relevante y nos encuentra también en un momento muy oportuno en cuanto a lo que se refiere a la agenda climática sectorial, digamos. Eh, para el Ministerio de Agricultura y para ODEPA específicamente, la sustentabilidad, la crisis climática, los temas hídricos, los temas de uso de suelo, esta transición al final de los sistemas productivos hacia sistemas productivos más sustentables son ejes absolutamente prioritarios, digamos, en nuestro quehacer actual y donde están enfocando gran parte de nuestros esfuerzos también. Por lo tanto, de ahí la relevancia. Creo que todos conocemos más o menos el rol que juega la agricultura. Lo voy a hablar desde esta perspectiva climática, el rol que juega la agricultura en esta crisis climática. La verdad que yo diría que se escucha más del lado de lo que aporta en términos de emisiones que otra cosa, pero nosotros tenemos una convicción y creemos fuertemente que el sector se encuentra también en una posición única para contribuir con soluciones innovadoras a la lucha contra el cambio climático y aplicaciones o iniciativas como esta, digamos, van en esa dirección. Entonces, la verdad que me gustaría compartir brevemente algunos comentarios sobre este desafío en el que nos encontramos. Luego escucharemos a los expertos, ¿verdad?, del tema que nos convoca y hablar un poco sobre el rol de la agricultura y los sistemas alimentarios en este contexto, digamos. Nosotros sabemos que si tomamos
los sistemas agroalimentarios en su totalidad, digamos, incluyendo cadenas de suministro, la parte productiva, etcétera. Estos sistemas son responsables de alrededor de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, el 25%. Al mismo tiempo, sabemos que el sector es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. En los últimos años todos hemos sido testigos de cómo las sequías, las inundaciones, los cambios en los patrones de precipitaciones y otros eventos climáticos extremos han golpeado a las distintas regiones, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de agricultores, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante comprender y actuar en base a ese doble rol, a ese doble papel que tiene la agricultura en el sector, es decir, cómo somos capaces de adaptarnos como sector a lo que estamos sintiendo y así asegurar una producción de alimentos, digamos, oportuna y suficiente. Al mismo tiempo, también cómo contribuimos a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, a la mitigación, y para evitar así las peores consecuencias del cambio climático, lo que a su vez también repercute en la adaptación futura. Entonces, obviamente, para enfrentar este desafío, es urgente acelerar la transición hacia una agricultura más sustentable, que provea alimentos saludables en cantidad suficiente, para una población también que siga aumentando, eh, y que aporte, obviamente, medios de vida resilientes para los agricultores y los trabajadores del sector, pero que también se lleve a cabo entre los límites ambientales, digamos, y que proteja y restaure los ecosistemas. Y obviamente una de las herramientas clave para acelerar esa transición o para que esa transformación se genere es la innovación, digamos, como por ejemplo las aplicaciones que estaremos discutiendo hoy día y tantas otras que se están desarrollando en Chile y en todo el mundo. Naturalmente, para que eso ocurra y se potencie y se expande en el sector productivo, es necesario que ocurran varias cosas, digamos, que se alineen políticas públicas, movilización de recursos, inversiones, y poner incentivos adecuados también para el desarrollo y el escalamiento de los proyectos. Entonces, para terminar, quizás comentar que desde ODEPA y también a través de los otros servicios del Ministerio de Agricultura, estamos trabajando en eso justamente, presentar esas condiciones que permitan que ocurra esa transición en el mundo real, ¿verdad? En los campos, en los predios de un montón de muchos agricultores. Entonces, aplicaciones como esta, como la agrovoltaica y otras que explotan el nexo entre energías renovables y agricultura, o las relacionadas con la gestión hídrica también, que también se están potenciando mucho, van a permitir esa transición a estos sistemas alimentarios más sustentables y en definitiva, ese sector ser parte de la solución y no el problema. Ahora, bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sea una discusión muy provechosa para todos y con eso termino. Gracias. Gracias a ti, Jaime, por venir a aportar tus palabras, querer participar de esta instancia. Luego de esta introducción, podemos ya entrar al contenido del webinar de la mano de Fraunhofer Chile. Voy a pedir que David me acompañe con la cámara y a mis demás colegas si pueden apagar su cámara, por favor. Luego de la última presentación, habrá un espacio para la discusión, por lo que los y las invitamos a formular sus preguntas de manera dirigida en el chat, las que serán abordadas en la sección correspondiente. Iniciaremos con la presentación ¿Qué es la tecnología agrovoltaica?, con la participación de David Jung. David trabaja desde hace más de 3 años como ingeniero de investigación en el Instituto Fraunhofer Chile y tiene bajo su responsabilidad el desarrollo e investigación de soluciones fotovoltaicas integrativas, como el agrovoltaico. Así que bienvenido, David. Puedes dar inicio a tu presentación. Buenos días a todas y todos. Gracias, Patricio, por la introducción. Les pido por favor que me dan permiso para compartir la pantalla, que en este momento no puedo. Y ahí feliz empiezo. Ok, lo gestionamos al tiro. Ahora sí. Ahí les comparto mi pantalla, Patricio, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Todo Perfecto, listo. ya. Entonces, feliz de dar inicio a este webinar sobre AgroPV. Yo voy a iniciar un poco hablando sobre el concepto en sí de doble uso de suelo y voy a contarles sobre experiencias que hemos obtenido aquí en Chile. Para eso les preparé 4 breves segmentos. Primero les voy a explicar qué es el Fraunhofer en Chile. Después voy a explicar el AgroPV, cómo es el concepto de doble uso de suelo. Y en base de eso
voy a describir los pilotos y las actividades que hemos realizado. ¿Ya? Terminando, voy a explicar un poco el apoyo que prestamos para la industria y nuestra visión. Partimos, para los que no nos conocen, la Fraunhofer Gesellschaft era fundada en Alemania y hoy en día es la principal institución de investigación en Europa, con más de 70 centros y 30.000 investigadores con muy diversos enfoques. ¿Ya? Hay centros con enfoque informático, hay centros con enfoque en materiales o también en la energía solar. Ahí es el Fraunhofer ISE, que es uno de los pioneros en lo que es desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas y térmicas, solartérmicas. ¿Ya? El Fraunhofer se entiende como un puente entre universidades y la industria. ¿Ya? Y lo que hacemos nosotros es hacer transferencia de conocimientos siempre con el fin de llegar a una aplicación comercial. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos nosotros, en pocas palabras, es investigación aplicada. En Chile, el Fraunhofer Chile tiene un centro de tecnologías para la energía solar desde el 2014 y estamos investigando en 3 áreas principales: sistemas solar fotovoltaicos, sistemas solar térmicos y en nuevas tecnologías. Y aquí, bueno, una tecnología clave es el hidrógeno verde, por ejemplo. En el equipo de sistemas fotovoltaicos estamos fuerte en lo que son sistemas fotovoltaicos integrados. ¿Ya? Trabajamos con pilotos, hemos construido pilotos de flotante PV, de Urban Farm PV y 3 pilotos de Agro PV. Y sobre estos vamos a hablar hoy en día. Voy a partir con un poco el fondo del concepto y les muestro este dibujo. Este dibujo se hizo en el año 1982, justo en el Fraunhofer ISE en Alemania, donde por primera vez se propuso crear un doble uso de suelo. ¿Ya? En este caso, se propuso instalar paneles fotovoltaicos en altura y por debajo para aprovechar todos los rayos del sol que llegan igual entre las hileras de los paneles fotovoltaicos. Se propuso cultivar papas. ¿Ya? Era hace más que 40 años y bueno, desde ese tiempo, sobre todo lo que es energía renovable cambió. ¿Ya? Ahora las energías renovables son importantes en el mundo. Y entonces nos sorprende, de hace más o menos 10 o 15 años, vimos las primeras plantas reales en el mundo. Uno de esos, uno de las plantas simbólicos, es una planta de Fraunhofer ISE en el sur de Alemania, que se instaló para probar el impacto de ese doble uso del suelo en varios cultivos. Como se ve aquí abajo, tenemos varios cultivos plantados bajo esos paneles fotovoltaicos que están instalados en una altura de 6 metros. ¿Ya? Pero una planta Agro PV también se puede ver diferente. Aquí otro ejemplo donde los paneles fotovoltaicos no son instalados de una manera fija, pero tienen un seguimiento. ¿Ya? Pueden moverse con la posición del sol o da una sombra o una cantidad de luz óptima para los cultivos por abajo. En este caso son vides en Francia. También otro diseño, ¿ya?, que habilita un doble uso de suelo es este diseño, donde tenemos paneles bifaciales, quiere decir que generan energía de ambos lados, que son instalados de manera vertical. ¿Ya? Así el agricultor puede dejar crecer, en este caso, heno y cosechar este heno entre las hileras de paneles fotovoltaicos. ¿Ya? El primer punto que quiero hacer, y creo que es importante igual considerarlo, que el Agro PV es tan diverso como la agricultura misma. No hay solo una solución. Hay muchas diferentes soluciones que siempre al fin se adaptan al contexto agrícola y al clima local. Lo que vemos últimamente es que esta adaptación busca crear un beneficio para el agricultor. ¿Ya? Aquí también unos ejemplos. Una planta que les quiero mostrar es esta planta que se construyó por el Fraunhofer ISE en Alemania. Es una planta que ocupa paneles semitransparentes, ¿ya?, que deja pasar en el panel luz por debajo, y esos paneles se instaló con el fin de proteger, en este caso manzanos, contra lluvia y granizos. ¿Ya? Los agricultores en esa zona ocupan igual de manera regular cubiertas plásticas para justo proteger sus cultivos de la lluvia, y en ese caso, bueno, se reemplazó esos plásticos con paneles semitransparentes que cumplen la misma función. Esta planta aquí es similar. De hecho, aquí también se ve en el fondo las coberturas plásticas que se ocupan. En este caso, se instaló los paneles semitransparentes sobre frambuesas en los Países Bajos. ¿No?
Hoy en día, el AgroPV ya tiene una fuerte aplicación en varios países, sobre todo países asiáticos, ¿ya? Donde en China, sobre todo, hay muchas plantas de tamaño grande, pero también en Europa, los ejemplos que les mostré, vemos que el concepto viene cada día más y más hacia su aplicación comercial y hoy en día tenemos una capacidad mundial instalada de más o menos 14 gigavatios peak. Ahora, con eso como base, vamos a cambiar nuestro enfoque a Chile y les quiero mostrar los 3 pilotos que hemos instalado en la región metropolitana. Aquí, en las comunas Lampa, Curacaví y El Mundo, instalamos pilotos que tienen las siguientes características. ¿Ya? Tienen una capacidad de 12.5 kilovatios peak, ¿ya? Con paneles, con esos paneles, son 48 paneles que están instalados a una altura de más o menos 4 metros con una inclinación fija de 27 grados. ¿Ya? Estas plantas se instaló en base de un fondo del gobierno regional y se conectó bajo la política Net Billing a las casas de los agricultores que viven aquí cerca. ¿Ya? Entonces, las plantas están generando una energía de entre 14 a 16 mil kilowatt-horas por año, ¿ya? Que son igual a un ahorro en la cuenta de luz de entre 1.600.000 y 800.000 pesos chilenos al año. ¿Ya? Esta generación eléctrica igual es muy sujeto a la mantención de las plantas y aquí hicimos un estudio de ensuciamiento, de soiling, que aquí, bueno, no voy a explicar muy en detalle, pero les dejo aquí el link que también vamos a compartir en el chat para saber más sobre cómo impacta el ensuciamiento de los paneles fotovoltaicos la generación eléctrica. ¿Ya? Para resumirlo, es importante limpiar los paneles, sobre todo en los meses de verano. Aquí vemos una foto de la inauguración de la planta juntos con los beneficiarios y hoy tenemos el placer de tener uno de los beneficiarios aquí con nosotros, Marco Águila, que también va después de mi presentación, está respondiendo preguntas. Bueno, y aquí vemos una de las plantas en acción, ¿ya? Con la cultivación de coliflor por debajo. Esas plantas que instalamos ya hace 5 años nos han servido mucho para ganar experiencia práctica. ¿Ya? La pregunta principal era, ¿funciona el uso de maquinaria? Y aquí hemos tenido buena experiencia, ¿ya? Con lo que es el manejo de tractores y otras maquinarias grandes por debajo de las plantas. Una experiencia que no se esperó tanto, que no era tan en el foco, pero que hace mucho sentido y que también nosotros, trabajando en terreno, haciendo trabajo de investigación, lo notamos, es la sombra misma que generan los paneles fotovoltaicos para la gente que trabaja en terreno, que trabaja en la tierra, sobre todo en los meses de verano, donde aumenta mucho el bienestar, poder estar en la sombra un rato mientras uno trabaja. Justo esa sombra no lo disfrutamos nosotros cuando estamos en terreno trabajando, pero también lo medimos. Aquí ven la instalación de sensores microclimáticos, ¿ya? Que están por un lado en una zona de referencia delante de la planta y en una zona o en una estación bajo de la planta. Aquí medimos con sensores de irradiación solar, que se ve así en la zona de referencia. ¿Ya? Era aquí una temporada de medición de 81 días en el último verano, y así se ve la curva solar en días de verano donde casi no hay nubes. ¿Ya? Ahora, bajo la planta, esta misma curva se ve así. Y lo que vemos aquí es justo el impacto por los paneles fotovoltaicos, la sombra que se genera. ¿Ya? En este caso, lo que vemos aquí es una sombra de 40%. Tenemos 40% menos luz solar, pero esta tasa de sombra depende mucho igual de la posición exacta donde uno mira y de la temporada. Más o menos, durante un año, uno llega a valores de sombra entre un 30 a 40%. ¿Ya? Un impacto, o el impacto más llamativo, era la humedad del suelo. ¿Ya? Lo que observamos era que con el mismo cantidad de riego en la zona de referencia y bajo la planta AgroPV, el suelo se mantuvo una humedad mucho más alta. ¿Ya? Vimos que el suelo era 29% más húmedo como promedio sobre la etapa de medición.
Estos resultados que estoy mostrando ahora aquí publicamos recién y están disponibles en nuestra página web, donde también les invito a ver estos estudios. También lo que hemos realizado en su momento era un análisis de la cosecha de lechuga en Lampa. Ahí comparamos la biomasa que se podía cosechar bajo de la planta AgroPV y en esta zona de referencia. Y lo que encontramos en este caso era que no había una diferencia significante entre ambas zonas de cosecha. ¿Ya? Lo que sí, con otros cultivos y sobre todo en otras épocas del año, creo que se hizo un estudio con coliflor, ahí se veía que por la sombra igual la biomasa puede disminuir según cultivo y época del año. Ahora, resumiendo un poco eso, lo que les mostré ahora, vemos que hay el potencial de sinergias importantes para la agricultura. ¿Ya? En lo que es, por ejemplo, la eficiencia de riego, vemos que el AgroPV puede generar un alto potencial no solo de mitigación, generando energía renovable, pero también de la adaptación al cambio climático. ¿Ya? Y eso en Chile, vemos que la agricultura aquí, vemos esa imagen de las coberturas plásticas, la agricultura se está adaptando, se tiene que buscar nuevas soluciones y tecnologías, como también mencionado en la introducción. ¿Ya? Nosotros como Fraunhofer somos pioneros en lo que es AgroPV en Chile y Sudamérica, pero no somos los únicos, y eso es algo que a mí me hace feliz, es bueno como trabajar en conjunto, y también otras universidades como la Universidad de Chile o la Universidad de O'Higgins han construido pilotos y están investigando en estos temas. ¿Ya? Y también últimamente hemos visto iniciativas privadas que quieren hacer proyectos pilotos de AgroPV en Chile. Pero lo que sí hoy en día no tenemos una aplicación comercial del concepto, y es un tema que también, bueno, parece un poco este webinar, y mi colega Frederik Schönberger después va a hablar un poco sobre los pasos necesarios para llegar a una aplicación comercial del AgroPV que tiene tanto potencial sinérgico y de la adaptación al cambio climático. Ahora, diciendo eso, quiero terminar describiendo un poco el apoyo que presta el Fraunhofer Chile a la industria y la visión que tenemos con respecto al AgroPV. ¿Ya? Nosotros podemos ayudar a posibles interesados en todo lo que es el desarrollo del potencial, estudios de potencial, estudios de geoestudios, de geodatos, ¿ya? El desarrollo del concepto y del diseño. Y lo que hacemos aquí, que es clave igual, importante, son simulaciones de sombra, ¿ya? Para ver cuánto luz queda disponible bajo la planta AgroPV. Aquí vemos la simulación de luz en el suelo, ¿ya? Pero igual aquí se puede reemplazar ese suelo con geometrías de cultivos pensando en la fruticultura. ¿Ya? Y así se valida diseños y se llega a tasas de sombra que al fin son acorde con la necesidad de los cultivos. Bueno, y después de lo que es ingeniería, construcción, y aquí hay que ser igual claro, nosotros somos centro de investigación, nosotros no construimos plantas, pero ayudamos a la industria. Aquí no somos activos en construcción, podemos ayudar con monitoreo y validación. ¿Ya? Lo que al lado de todo eso, que es la cadena de valor en proyecto, hacemos es obviamente difusión y política. Estamos haciendo webinars y workshops como es ahora esta instancia, pero también prestamos ayuda a la política, encontrando la forma correcta en llegar a una implementación del AgroPV con guías y normativas. Y aquí hay buenos ejemplos desde Alemania que también mi colega Frederik va a explicar luego. Ahora quiero terminar esta breve presentación dejando aquí nuestra visión. ¿Ya? Nosotros queremos habilitar a la industria local a usar la tecnología AgroPV como una solución sostenible, porque vemos el potencial que no solo se puede proteger cultivos, agua, pero también el clima, obviamente, con los paneles fotovoltaicos. Así que ahí les dejo mis datos de contacto y igual espero que haya una discusión después en base a las preguntas que hay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por esta introducción a la tecnología agrovoltaica. Y vemos los aplausos, le está gustando mucho a los asistentes, qué bueno. Les recuerdo a todo el público presente que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Al finalizar la presentación de Frederik, vamos a habilitar un espacio donde puedan ser respondidas las preguntas. Así que los invito a ir, los y las invito a ir dejando ahí sus preguntas. Durante la presentación de David se hizo mención a un piloto de agrovoltaica en Lampa
Y justamente quisimos invitar a participar de este webinar a Marco Aguilar, quien es la contraparte de Fraunhofer en el piloto en LAMP. Marco, si estás por ahí. Hola. Hola, ¿me Hola, escuchan? Marco. Hola, Sí, sí, te Marco. escuchamos. Un gusto en saludarlos a todos. Que tengan muy buen día. Un gusto, Marco, qué bueno tenerte acá. Solo para presentarte al público, Marco es topógrafo de profesión y además es representante de la agrícola Sobreterra, dedicando su tiempo libre a continuar con una tradición de agricultores. Ahora sí, bienvenido, Marco. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, sí, yo quería compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia en los cultivos con esta nueva tecnología que se ha implementado, pudiendo hacer un doble uso del suelo. Bueno, de primera instancia a nosotros nos llamó mucho la atención la idea innovadora del proyecto, así que desde un primer minuto siempre estuvimos disponibles y abiertos a poder implementar esta tecnología acá en el campo. Bueno, nosotros hicimos algunas pruebas con algunos cultivos y podíamos ver en terreno la disminución de la temperatura y las condiciones, a ver, una mitigación en cierta forma de las condiciones climáticas que sufren las plantas en las épocas extremas del año. Por ejemplo, ahora en verano, acá las temperaturas han llegado a 38, 40 grados a veces cuando son las máximas. Entonces, esta sombra parcializada que tienen los cultivos, generada por los paneles solares, es muy beneficiosa, tanto para uno como agricultor que está haciendo las prácticas culturales, ¿cierto?, dentro del cultivo, y también para la planta, porque la planta, al tener sombra parcelada durante el día, se comporta de una manera mucho mejor a la que está directamente afectada por el sol, a la luz directa del sol todo el día. Imagínense una planta chiquitita ahí aguantando esa temperatura, 38 grados, 40 grados. Nosotros igual tenemos que hacer riegos más seguidos en estas épocas del año, pero nos pudimos dar cuenta, claro, que en la zona donde están los cultivos y tienen sombra, se mantiene mucho más la humedad y también se mantiene mucho mejor la planta, no sufre tanto estrés. Esto es tanto en invierno como en verano, porque en invierno, viendo la contraparte, cuando caen las heladas en la mañana, los paneles solares también evitan un poco la helada. Entonces, en términos generales, ha sido muy beneficioso para los cultivos. Y además, como un plus extra y un muy buen plus, es que el consumo energético que hemos tenido es notable. Ha sido muy bueno el tema de la implementación para nosotros, económicamente hablando, porque acá nosotros tenemos un packing que funciona con cámaras de frío y tiene que estar funcionando 24/7, entonces hay alto consumo eléctrico. Y hemos visto una baja significativa en las cuentas de la luz gracias al tema de la implementación de estos paneles fotovoltaicos. Así que ha sido una experiencia bastante gratificante. Qué bueno saber eso. Sí, en las fotos que mostraba David se veía una estructura, igual lo mencionó, pero es una estructura que podría entorpecer quizás las labores de agricultura, sobre todo con la maquinaria. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando tanto de forma manual y con maquinaria bajo este piloto de AgroPV? O sea, sí, bueno, el tema de la maquinaria, en términos generales, funciona bien. Se puede pasar el tractor sin problema. Solo queda el espacio entre los pilares, si se puede decir así, porque ahí es un poco más complicado porque el tractor tiene que hacer como una vuelta y pasar cruzado, pero de todas maneras se puede pasar. Solamente hay que tener un poco más de cuidado, pero la maquinaria con la que nosotros contamos, que es tractor y rastra, se puede operar sin problema bajo la planta. Así que en términos generales no hemos tenido problema con eso. Ah, qué bien. Me imagino que igual es parte de esa experiencia ahora el ir notando esas cosas, porque el tractor está dando vueltas innecesarias. Para optimizarlo tenemos que así se van escalando las cosas también, de la misma experiencia. Sí, justamente. Sí, estábamos pensando quizá en esa parte donde el tractor no alcanza a pasar en el sentido
o sea, a lo largo de los paneles solares, colocar otro tipo de cultivo. Quizá estamos pensando en colocar plantas que sean absorbentes de insectos. Por ejemplo, romero, o sea, frutos que den flor. Po. El romero específicamente es un muy buen producto porque llama mucho lo que es la abeja y espanta también lo que son los pulgones. También tenemos pensado colocar rudas, ese tipo de plantas que sean aromáticas, para evitar también que las plagas afecten a los cultivos. Entonces es como una buena forma también de poder mitigando esas pequeñas como dificultades que pueden ir generándose con la estructura. Vale, muchas gracias Marco por esta experiencia de primera fuente también. Estamos leyendo algunas de las preguntas en el chat. No sé si David has visto alguna que pueda ser interesante para esta instancia. Igual después vamos a tener un espacio más amplio, pero aquí, por ejemplo. Mira, justo una pregunta sobre el sistema de refrigeración. Pregunta Felipe Elizana. ¿Es factible un sistema de agro-PV que soporte sistemas de refrigeración y cuáles son las dimensiones promedio de un proyecto de estas características? Quizás puede hablar un poco de tus dimensiones de tu planta de refrigeración, si es que no es información muy sensible. No, no es problema. Nosotros tenemos acá en funcionamiento 2 cámaras de frío con motores trifásicos. Tenemos una cámara grande que tiene 6 por 12 metros, donde se ingresa toda la mercadería que es como a granel. Y dentro de la planta de procesamiento tenemos otra cámara que es un poco más pequeña, que ahí es donde se mete el producto terminado. Y, o sea, el sistema fotovoltaico funciona en dualidad con la red eléctrica. Entonces, quizás si la generación eléctrica de los paneles no es suficiente para hacer funcionar las dos plantas, esto se apoya de la red eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, es como un aporte energético combinado. Pero nosotros no hemos tenido ningún problema de caídas de energía desde que llegó a la planta, así que ha estado todo funcionando súper bien. Ya, qué buena, qué buena. Justo por ahí va la pregunta, creo yo. Por ahora creo que no veo más preguntas dirigidas hacia ti, Marco. Han dejado harta en el chat, pero no específicamente hacia ti. No sé si nos va a poder acompañar en el bloque de más tarde, por si es que surgen más preguntas. Sí, va a estar Te dejo. conectado. Ya, genial. Va a estar Genial. viendo el webinar, está interesante. Sí, está interesante la verdad. Ya. Bueno, muchas gracias Marco por contar tu experiencia, por venir aquí de primera fuente, cómo ha sido todo este recorrido. Listo, como os digo, muchas gracias. Nos vemos en un rato más. Entonces, como la organización del evento lo sugiere, este es un concepto que se puede aplicar localmente, pero que también posee experiencias fuera de las fronteras de nuestro país. Para contarnos más acerca de esto, quiero dar la palabra a Tobias Winter. Tobias, si está por ahí. Justo, excelente. Hola, Muchas Tobias. gracias. Tobias, Muchas gracias, Patricio. muchas gracias a ti por asistir. Para que te conozca un poco el público asistente, Tobias es el director del Foro Energético Indo-Germano, que es homólogo a la Energy Partnership en India desde julio del año pasado, y es un entusiasta impulsor de las soluciones agrovoltaicas. Adelante, Tobias, puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, Patricio, y bienvenidos y namaste, namaskar desde la India. He trabajado mucho tiempo en el Uruguay y bueno, ahora desde hace un tiempo ya en la India, pero fui invitado a demostrarles un poco la perspectiva, cómo se están desarrollando proyectos agrifotovoltaicos en otros países. Excelente presentación, David, felicitaciones. Voy a compartir mi
presentación. ¿Se puede ver? Ahora Sí, se puede ver. Súper. Bien. Y bueno, solo para darles un poco una introducción al tema, ya lo hemos escuchado, ¿no? AgroPV empezará a entenderse correctamente con fines comerciales, dijo BNEF. Y mucha gente está leyendo los análisis de BNEF y eso fue el pronóstico para el año 22. Y realmente en Alemania, por ejemplo, nuestro ministro de Energía, el doctor Habeck, he actually, ¿no? Dijo que vamos a tener o vamos a apuntar a 200 gigavatios de nueva capacidad agrifotovoltaica. Si vemos un poco el potencial técnico mismo, hemos hecho un cálculo, Fraunhofer hizo un cálculo para la India y hemos usado los mismos números para Alemania y Chile. Yo sé que mucha gente usa un cálculo distinto, pero si pensamos en 1% de la superficie cultivada solo, y si pensamos sobre 450 kilovatios por hectárea, que en muchos casos realmente son 500, 600, 700 kilovatios por hectárea, ya podemos llegar a un potencial de 9.5 gigavatios solo en Chile, ¿no? Para la India se han calculado 630 gigavatios. Un estudio satelital realmente ya logró de entender unos 2 algo teravatios para la India, pero si solo hacemos este cálculo con 1%, llegamos más o menos a ese número, solo para entender la magnitud que la agrofotovoltaica puede tener. Y son actores globales que realmente han empezado a invertir en AgroPV. No sé si han escuchado sobre los planes de Total. Paiva es un player global. Huawei, ya lo han mencionado. Ellos ya instalaron plantas de 700 megavatios en la China, agrifotovoltaicos. Hay plantas grandes en el mundo y está por venir mucho dinero a invertir en esa tecnología. No sé por qué Total está invirtiendo, pero hemos hecho un cálculo junto con Fraunhofer cuántos kilómetros un coche eléctrico puede andar si pone fotovoltaica sobre 1 hectárea en Alemania. Y ellos calcularon que serían unos más que 2 millones de kilómetros, ¿no? Si hacemos biocombustibles y producimos biocombustibles en un año sobre 1 hectárea, se puede irse más que 100.000 kilómetros. Así que se puede hacer las dos cosas, producir biocombustibles de abajo si se quiere, pero realmente la fotovoltaica logra la electricidad que se puede usar para andar con un auto eléctrico. Y hay países como, por ejemplo, los Estados Unidos, que están estudiando infraestructura de superchargas rápidas entre ciudades, donde las plantas agrofotovoltaicas están almacenando las estaciones de carga rápida para los autos eléctricos. Yo creo que muchos han leyendo, escuchado sobre los beneficios. No es que siempre se va a lograr una aumenta de cosecha, pero sí, hay estudios que demuestran el doble rendimiento en tomates, 3 veces más pimienta. Esas son las noticias positivas para decir. Y realmente no es nada nuevo, lo han visto el sketch del señor Jung, que en los 80 ya se han pensado sobre eso, pero realmente las plantas grandes, eso empezó en los 2010, ¿no? Aquí una planta en Chile con un sistema Traca, allí en Francia sobre árboles. Eso es un sistema más económico yo creo que Japón con arroz, ahí con un pattern check también en
Japón, sistemas más en la magnitud de kilovatios, otro sistema aquí. Y bueno, eso es la planta de 700 megavatios que yo mencioné por Huawei en China. Esa foto ya lo hemos visto, ¿no? De uso de paneles solares donde el espacio entre las celdas es más grande para que la luz pueda llegar hasta las plantas. Y bueno, como David dijo, ¿no? AgroPV es tan diverso como la agricultura misma, entonces es muy importante de saber qué soil yo tengo, qué plantas yo quiero poner y ahí ver qué plantas fotovoltaicas de AgroPV realmente serían mejor para poner. Y ahí sí, lo que más se hace en el mundo es la plantación interespacio con agricultura entre la estructura, ¿no? Aquí una planta en Alemania. Aquí también con fish pond, con peces in between. Eso es una planta en la India, en un aeropuerto, pero todo eso se llama espacio AgroPV, ¿no? Y bueno, después ya lo hemos visto lo de vertical PV, eso es una forma para decir extrema del interspace AgroPV, pero sí, tiene la ventaja que se genera la electricidad en la mañana y en la tarde. Y ahí normalmente, no sé cómo es en Chile, el precio de la electricidad es más alta, entonces se puede ganar más dinero vendiendo energía en la mañana y la tarde. En Alemania se genera más por panel solar en forma vertical. En Chile no sé por qué el sol está más alta, más rápida, ¿no? Pero sí, alguna impresión más sobre cómo se hace en Alemania. Eso es una planta de, yo creo que 2 megavatios. Pero yo sí que sé que en Chile sí, ustedes ya han logrado experiencia con paneles verticales también. Sería interesante de saber cuánta generación más o menos ese setup realmente produce, ¿no? Y bueno, alguna impresión más tipo reja. Yo vi una pregunta sobre cuál es el precio, la comparación entre bifacial y monofacial. No hay más diferencia. En realidad, casi todos en Europa, Estados Unidos, nuevas plantas ya usan bifaciales porque quieren usar el efecto albedo con la luz reflectando del suelo hacia de abajo del panel solar y logrando un adicional de electricidad. Así que con el mismo precio, eso ya es interesante también para AgroPV porque de más alto el panel está, de más está el efecto albedo de la reflexión del suelo de abajo. Así que eso es una gran ventaja, que los precios de los paneles bifaciales bajó tanto. Y bueno, eso técnicamente no es AgroPV, pero hay grandes proyectos instalados en países como la India. Eso es una foto satelital para tener una idea de una compañía, Jane Irrigation, que está haciendo eso. Eso es como parece de adentro. No sé si hay en Chile, pero solo quería mencionar eso también. Y después hablamos sobre sistemas elevados. Eso es lo que principalmente David mostró. Y ahí eso ya es un poco más sofisticado para decir, ahí hay setups diferentes. Eso es el setup que ya les mostró, como está hecho en Italia. Si se puede hacer las cosas a mano, definitivamente los paneles solares no tienen que estar tan alto, pero sí, algunos han preguntado por algunos desafíos. Siempre hay que ver si la máquina pasa, ¿no? Eso es un ejemplo donde una planta fue planeada como una planta AgroPV, pero si la maquinaria no pasa, ya ese espacio no está utilizado, ¿no? O si se pone una estructura de montaje en el camino del agricultor, se puede, pero tal vez no es práctico, ¿no? En la India tenemos tanta sol, yo creo que en Chile lo mismo, que las plantas crecen igual
bajo paneles solares monofaciales comunes, ¿no? Es increíble de ver cómo realmente plantas benefician de la sombra, ¿no? En Alemania siempre estamos un poco preocupados por la sombra, pero en países como Chile, la sombra está bien para las plantas, ¿no? Pero sí, se puede adaptar el diseño. Eso es una planta en la India donde se puede maximar la utilización del espacio. Esos son algunos otros diseños que se han implementado en la India. Um, Esa es una de las últimas plantas. No se han empezado con la agricultura misma, pero eso es un diseño con cables en construcción, con grandes actores implicados en la India. La GIZ está envolvido y bueno, eso puede ser interesante también para Chile, porque es un sistema bastante económico con mallas de sombra. Yo vi una foto de ti, David, y ese sistema es un sistema agrofotovoltaico con mallas de sombra, ¿no? Pero la altura es un problema porque ¿cómo limpiar los paneles solares? No sé cómo es en Chile, pero en la India tenemos mucha sol y dust y tenemos que limpiarlo con agua y eso es difícil, ¿no? Si se puede capturar el agua, bueno, bien, así se han hecho algunas cosas como poner tanques de agua para capturar y reciclar el agua, pero bueno, la solución sería usar un sistema robótico de limpieza de alta altura, ¿no? Porque es muy difícil de llegar a la altura. Sí son sistemas más grandes, ¿no? Y se están haciendo eso. El sistema que les mostré, que se está instalando recién en la India, se pone exactamente ese sistema de limpieza robótica. Eso no es una planta agro-PV, pero sí, entiende el concepto. Se puede usar sistemas robóticos muy baratos también, que no necesitan un rail, que no necesitan una instalación fijada. Si el panel solar tiene tracking y se puede poner en forma horizontal, ¿no? Yo tendría unas preguntas a ustedes porque nosotros vemos que AgroPV puede ser y crecer muy rápido, pero hay algunas cosas para saber, por ejemplo, para empezar, ¿no? Si hay una definición oficial de AgroPV, ¿no? Porque muchas veces el gobierno, los políticos, para poner programas con subsidios, necesitan saber qué estamos subsidiando, ¿no? La pregunta es, ¿hay una definición oficial de agrovivir en la Chile ya? ¿Está permitido legalmente en la tierra agrícola? En muchos países no es permitido, se necesita un permiso de construcción. Y ahí ya perdés las subvenciones agrícolas, porque ya se considera como tierra de construcción. Y ahí es muy importante que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía trabajan bien en conjunto. Por eso estoy muy agradecido que ustedes realmente han logrado que el señor Benadelli y el señor Giacomosi estaban ahí inaugurando ese evento. Y bueno, con eso quiero cerrar. Nosotros hemos identificado algunas cosas que son importantes para saber si se defina agricultura y vemos que, por ejemplo, en Alemania se han empezado a desarrollar una norma DIN que realmente habla sobre la máxima pérdida de tierra permitida, el máximo pérdida de rendimiento y, por ejemplo, si la estructura se puede desarmar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, no es tan lindo poner tanto cemento en la tierra, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas cosas que nosotros creemos son importantes, pero ya he consumido demasiado tiempo, así que voy a terminar. Muchas gracias. Gracias a ti, Tobías, el tiempo que quieres, que está muy interesante en verdad ver todas estas experiencias en el panorama internacional. Ciertamente la idea de agrovoltaica se va materializando cuando es posible verla en distintos lugares del mundo.
y con diferentes condiciones climáticas, variadas magnitudes de potencia. Eso me llamó mucho la atención. Por un lado, de 110 kilowatts hasta 10 megas, y la que me pareció muy entretenida personalmente fue ver a las ovejas debajo de los paneles fotovoltaicos. Me pareció una imagen muy, muy encantadora. Así que muchas gracias, Tobías, por tu presentación. Ahora vamos a dar el paso a la siguiente presentación de Frederick. Es sabido que en Chile existe el potencial de recursos energéticos para impulsar este tipo de iniciativas, pero otros aspectos también deben configurarse para favorecer este desarrollo. De este tema nos va a hablar Frederick Schumberger, quien se desempeña hace más de un año como ingeniero de investigación del Centro de Tecnologías para la Energía Solar en el Instituto Fraunhofer Chile, específicamente en el grupo de fotovoltaica integrada. Tienes ahora el pase, Frederick. Puedes dar inicio a tu presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Me puedes habilitar como que puedo compartir la pantalla? Eso sería Al tiro lo perfecto. gestionamos. Sí, gracias. ¿Puedes revisar Ahora sí. ahora? Sí, ahora Vale. sí. Un momento. Se ve perfecto. ¿Sí ven la presentación? ¿Y Sí, me escuchan súper bien. bien? También, todo Perfecto. bien. Entonces, muchas gracias por la introducción. Ahora que ya conocemos las experiencias de Chile y de la India en AgroPV, queremos ahora como analizar o como echar una vista un poco más en detalle en el potencial como presente, potencial general para la tecnología en Chile y la perspectiva de de la tecnología en el contexto local. Quiero empezar como con dos desafíos centrales que ya hemos mencionado en el curso de webinar, pero cuáles son importantes para mencionar. Primeramente, como Chile necesita agregar como otros 30 gigavatios de energía renovable en una década para alcanzar como las metas de la descarbonización y futuras demandas de energías. A la vez, Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, que está amenazando obviamente a la producción agrícola. Ese es el contexto en que nos encontramos y como parte de la solución a estos retos presentes en el país, AgroPV se está implementando cada vez más al nivel internacional. Por lo que en el siguiente vamos a analizar como primeramente como el potencial general para la tecnología en Chile, de un punto de vista geográfico y de un punto de vista agrícola. De ahí vamos a identificar como tres brechas claves que encontramos hoy en día en Chile, que están impidiendo como la comercialización y la implementación a escala en el país. Y esas brechas queremos conectar con próximos pasos que vemos en el nivel internacional, porque hay muchas actividades en el nivel internacional y de ahí se puede como transferir como actividades, próximos pasos cuáles podrían como servir para Chile para avanzar con la tecnología al fin del día. Hablando sobre el potencial, y muy bueno ver que Tobías hizo un cálculo también y que estamos como en una magnitud como parecida. Encontramos en Chile un alto potencial. Yo hice ese cálculo con 1% de la superficie agrícola también, como identificamos un potencial teórico para generar como energía solar de 8.2 gigavatios en comparación con 6.1 gigavatios como de energía solar instalada hoy en día en Chile. Creo tenemos una idea como de las dimensiones del potencial eléctrico que podríamos instalar, como implementar con con la tecnología con AgroPV. Pero queremos ver como ese potencial más en detalle. Lo que encontramos hoy en día en el país es un desequilibrio entre la generación y la demanda eléctrica. Tenemos la mayoría de la generación de energías renovables en el norte del país, en las zonas de la Atacama, Antofagasta, etc. Y tenemos la demanda central en la zona central. Esos datos en números
encontramos 55% de la demanda eléctrica nacional en la zona central, entre Valparaíso hasta Creo que perdimos a Frederick. Ahí volviste. Ahí volviste, Frederick. ¿Me Yo te escuchan? escuché sí, te escuché hasta Valparaíso. Eso fue lo último que te escuché. ¿Me escuchan? Sí, creo que tú no me escuchas a mí, Frederick. Hola, hola. Patricio, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Así que voy a seguir la presentación. Entonces ya encontramos como esa demanda eléctrica, la mayoría de la demanda eléctrica como en la zona central y solo 12% de esa demanda se cubre con energías renovables como producir. Se nos cayó otra vez, Frederick. Bueno, vamos a esperarlo un momento nomás. Total, está bien interesante la presentación. David, ¿sabes si están juntos con Frederick? ¿Sabes si está bien? Hola. No, no estamos juntos. Yo también espero que Frederick esté bien. Eh, esperámosle un rato. Esperemos que vuelva. Sí, esperemos. Hoy han ido dejando varias preguntas, varias preguntas en el chat. Mira, hay una que me parece como que la podemos abordar en este ratito. ¿Te parece, David? No te Sí, me tienes. parece. Ya mira. Tomás Undurraga dice, es la primera pregunta. Tomás Undurraga dice, hola David, hay muchos tranques en la zona agrícola y quizás haya potencial para aprovechar este espacio. ¿Cómo ha sido tu experiencia con paneles solares flotantes? Ya, muy buena pregunta. Igual una pregunta que, sobre todo aquí en Chile, donde tenemos de verdad muchos tranques agrícolas, viene a la mente. Y bueno, tenemos un piloto flotante PV que mostré inicialmente muy breve. Y con ese piloto hemos tenido muy buena experiencia. Y yo creo que, bueno, ahí vamos viendo, pero creo que casi es tema para un segundo webinar sobre el tema flotante PV, si hay interés y demanda. Pero nosotros estamos justo ahora, terminamos la instalación, hemos las primeras mediciones y para dar como una idea un poco de un impacto que es bien interesante, que hemos medido que la evaporación bajo de este piloto se reduce por 72%. ¿Ya? Para poner ese número también en un contexto, ese 72% son como 1000 litros por metro cuadrado por año o un metro cúbico, ¿ya? Que se puede proteger de la evaporación. Interesante. Oye, y aparte de la evaporación, ¿hay otras cosas que estén midiendo? ¿Hay otros sensores que tengan por ahí instalados que sean interesantes? ¿O solo la evaporación? No, lo que también nos interesa es el rendimiento eléctrico y aquí el impacto que se está analizando es la temperatura de los paneles, que se visto estudios a nivel internacional que la temperatura puede bajar, ¿ya? Por el cuerpo de agua que normalmente tiene, sobre todo en verano, una temperatura más bajo que el entorno, que en suelo, por ejemplo, y que este agua fresco tiene un efecto refrescante en el panel fotovoltaico que al fin aumenta la eficiencia de la generación eléctrica. Patricio, una propuesta. Vamos a esperar, yo creo que un minuto más a Frederick. Si no, yo también tengo su presentación aquí. Obviamente no lo voy a poder presentar tan fluido, pero para dar el contenido, igual puedo dar o mostrar las láminas que Frederick presentó. Sí, claro, esperémoslo nomás, no hay problema. Estas cosas pasan.
señor. Sí, mira, no tenemos... vamos a esperarnos. Harta gente está preguntando igual dónde va a quedar esta presentación después. Esto lo vamos a subir a la página de la Energy Partnership. Va a quedar tanto las presentaciones como la grabación del webinar en sí. Así que ahí lo van a poder revisar y compartírselo a quien crean interesante. Creo, David, que sería bueno que tú continuaras con la presentación. Federica al menos Ya. no la he visto llegar en los invitados. Ya, esperemos que vuelva. Cuando vuelva me va a reemplazar, pero yo voy a Ajá. seguir mostrando las láminas y les comparto la pantalla. Me parece que nos quedamos aquí en esa lámina. Sí, ahí mismo quedamos. Y bueno, lo que vemos aquí es que la demanda principal energética tenemos en la zona central del país, sobre todo en la región metropolitana, pero hoy en día la generación de energías renovables es principalmente en el norte. En el norte donde hay mucha superficie, como lo mencionamos antes, y mucho sol. Ahí hay muchos proyectos fotovoltaicos que generan mucha energía renovable. Chile es muy bien en lo que son el avance del desarrollo de la capacidad instalada fotovoltaica. Un ejemplo a nivel internacional, pero sí, tenemos este desequilibrio regional, ¿ya? Y justo en este desequilibrio, aquí vemos que el agro-PV, ¿ya?, puede ser una solución, porque la mayoría de las superficies agrícolas, ¿ya?, aquí la superficie hortícola, frutícola y vinos y piscos, se concentra en esta zona central, ¿ya? Aquí tenemos 85% de esas superficies, ¿ya? Entonces aquí encontramos un potencial clave del agro-PV a cubrir esta demanda eléctrica que tenemos de manera regional, ¿ya?, evitando y solucionando al fin problemas de transmisión que tenemos hoy en día, ¿ya? Y más allá de eso, en términos energéticos, tenemos el potencial, en términos de agricultura, tenemos el potencial de crear esas energías que yo al inicio, bueno, mostré unos resultados, pero ahí vemos que hay el potencial de crear esas energías para la agricultura, reemplazar, por ejemplo, mallas de sombra o cubiertas plásticas que protegen contra la lluvia, como lo vemos aquí. Y con esas sinergias, al fin, creamos esos beneficios para la agricultura, que son ingresos adicionales, la reducción de plástico para el medio ambiente y habilitamos la generación participativa. Ahora, bueno, sabiendo de todos esos beneficios y el potencial que tiene el agro-PV, la pregunta es, y también va un poco en línea con lo que preguntó Tobias, ¿por qué no hay aplicación comercial en Chile del agro-PV? ¿Ya? ¿Y qué podemos aprender de la experiencia internacional? Aquí identificamos 3 brechas claves, ¿ya?, que ahora vamos a pasar. Primero es la investigación, después la rentabilidad, ahí también hay algunas preguntas, y la legalización, pregunta clave que también hizo Tobias. Ahora, bueno, yo también lo dejé así, que el agro-PV es tan diverso como la agricultura misma, y en Chile tenemos muchos diferentes climas, una geografía muy diversa y por ende igual una agricultura muy, muy diversa. Hay agricultura en el desierto, hay agricultura en la zona central y en la zona austral, ¿ya? Y aquí vemos que se requieren más estudios, se requiere investigar más, ¿ya? Se necesita cuantificar esos impactos, sobre todo para la agrícola, para asegurar que los impactos no hacen bien a la agricultura, a los cultivos, ¿ya? Porque al fin el agro-PV debe ser un concepto para compensar el suelo agrícola y eso hay que asegurar. Aquí hay varias referencias igual a nivel internacional. Hay estudios de potencial desde la India. Hay análisis agrónomos muy específicos de países como Israel, pero también quiero mencionar Francia, donde hay un trabajo muy importante en lo que es el impacto en el crecimiento de los cultivos y hay muchos estudios publicados y los Países Bajos. Y también hay estudios en África sobre la integración del agua y riego. Entonces, hay varias preguntas donde se puede encontrar más respuestas.
La segunda brecha son los costos. ¿Ya? Es un tema, es igual como se puede verlo, los sistemas agro-PV son más complejos como sistemas fotovoltaicos instalados en la tierra y esas adaptaciones que se hace al diseño, por ejemplo, elevar los paneles, resultan en un costo más alto. ¿Ya? Y el rango de este costo elevado es entre 20 y 40% más alto. ¿Ya? Y eso es hoy en día una dificultad porque al fin los sistemas agro-PV compiten con los sistemas fotovoltaicos en la tierra. Y aquí, bueno, tenemos una desventaja. Lo que se necesita para abordar esta brecha o lo que se puede hacer y lo que vimos a nivel internacional son pilotos más comerciales. ¿Ya? Y esos pilotos más comerciales, más grandes, al fin habilitan, por ejemplo, una economía de escala y aumentan la experiencia local. Referencias internacionales son, por ejemplo, igual Israel, que hicieron licitaciones de 100 megavatios para sistemas agrivoltaicos, y Francia, que hizo algo similar, que es licitaciones para sistemas fotovoltaicos innovadores. ¿Ya? Sistemas fotovoltaicos que tienen una sinergia, como por ejemplo el agro-PV. La última brecha, una brecha bien importante, igual pensando en el desarrollo de proyectos comerciales, es la legislativa. ¿Ya? Hoy en día no es posible instalar un sistema fotovoltaico en tierra agrícola de buena calidad. ¿Ya? Y para aquí hacer o crear la posibilidad de que se pueda instalar un sistema fotovoltaico que tiene características de agro-PV, que conserva suelo agrícola y hasta que crean beneficio, hay varios pasos que hacer. El primer paso es una definición. Aquí también quiero hacer mención a trabajo desde Alemania, donde hay una normativa DIN-SPEC que también podemos compartir, donde se definió qué es un sistema agro-PV. Y esto al fin es la base para hacer otros pasos, como por ejemplo definir diferentes formas de uso de suelo o de convivencia en suelo agrícola. ¿Ya? Y bueno, al fin, para empujar más la implementación, se puede utilizar instrumentos de mercado para habilitar el desarrollo de proyectos a escala comercial. Ahora, vemos que hay mucho potencial, hay brechas, pero hay igual soluciones para esas brechas, y para trabajar en conjunto a eso, nosotros igual queremos invitar a colaborar. ¿Ya? Nosotros estamos interesados y creemos que es una buena idea crear una mesa de trabajo agro-PV para identificar los temas claves, cuál de la agricultura, del sector energético y también del mundo político, para identificar esos brechas y abordarlos en conjunto, ¿ya? Buscar formas en conjunto de solucionar esos temas con el fin de ver y encontrar el potencial que tiene el agro-PV en Chile como solución mitigativo y de adaptación. Y aquí vamos a compartir un formulario de contacto. Ahora, resumiendo la presentación, vimos que hay un gran potencial en Chile, sobre todo en lo que es la geografía y la ubicación en que se puede aprovechar el agro-PV en la zona central. Vimos que existen brechas claves que son hoy en día todavía en la investigación, ¿ya? En la rentabilidad y en la legislación. También vimos experiencias internacionales de países que ya son más avanzados, que muestran el camino. Son estudios de potencial, son pilotos comerciales y son mesas de trabajo. Y con eso quiero cerrar esta presentación. Aquí les dejo los contactos de Frederick, que elaboró esta presentación, y que ojalá se pueda reunir en algún momento para tomar parte en la discusión. Muchas gracias. Sí, estaremos esperando que Frederick se pueda unir otra vez. Oye, pero saca aplausos, de verdad, muchas gracias, David. Se nota un equipo bien cohesionado ahí que está trabajando en conjunto. Ser capaz de presentar la presentación de otro no es tarea fácil para nadie. Así que muchas gracias, David, muchas gracias, Frederick, también. Esperamos que los y las asistentes ahora tengan una imagen clara de cómo lucen las soluciones agro-PV y que imaginen las posibilidades que abre en Chile esta tecnología agrovoltaica. Ahora estamos un poco justos en el tiempo, pero vamos a habilitar un espacio para responder algunas de sus preguntas que han dejado en el chat. Si, si quieres participar, Tobías, Marco también, de esta sección, bienvenidos sean. Vamos a ver.
Mira, aquí hay una pregunta sobre la limpieza de los paneles, que la envió Cristian Prat. En cuanto al tema de la limpieza de los paneles, vi en los proyectos presentados aquí en Yungay, en Chile, que no se integra esto porque lo subcontratan al tercero. Sin embargo, en Yungay es un problema serio porque hay poca agua, caminos difíciles, etc. Entonces, ¿existen sistemas de limpieza de paneles que no utilicen agua? ¿Era dirigido a alguien la pregunta o...? No, no está dirigido a nadie. Aunque Tobías también dijo hace un rato que también tenían problemas de polvo en los paneles en India, pero cualquiera de los dos que quiera contestar, bienvenido sea. Voy a partir brevemente. Bueno, la necesidad de limpiar sí hay. Hago referencia al estudio de ensuciamiento que publicamos, donde vemos que sobre todo en verano y después de trabajos agrícolas en la tierra, se levanta mucho polvo, ensucia los paneles y el rendimiento baja significativamente. Baja un 40% la generación eléctrica y eso tiene el impacto económico igual, que al fin justifica la limpieza. Limpiar es trabajo, se requiere recursos, pero se justifica con la evitación de las pérdidas. En lo que es la limpieza actual, nosotros limpiamos con agua hoy en día, que igual no se pierde directamente porque al fin cae al suelo agrícola que igual requiere riego en su momento. Yo sé que hay soluciones de limpieza en seco, pero no sé, Tobias, tal vez tú tienes más experiencia sobre eso de uso en sistemas agro-PV. Nosotros en Chile no hemos tenido eso hasta ahora. Tampoco en sistemas comerciales comunes, porque eso sí, en la India usamos mucho estos sistemas porque el tema del polvo es muy grande y ya no se pueden usar tanta agua, así que se están usando muchos sistemas distintos, robóticas o robóticos, no sé si cuál es la palabra correcta. Yo puse un link sobre un video, ahí se ve un sistema muy económico que ya se están aplicando a nivel gigavatio en la India. Pero, Patricio, yo hay otra pregunta sobre perder suelo y quiero corregirme porque no es sobre perder suelo. Si me permite contestar esa pregunta, Sí, adelante, por favor. ¿sí? Entonces, lo que yo dije es, porque puede ser que yo quería decir terreno, no suelo. So, perdónenme por mi español. No se pierde suelo, es correcto. El suelo en realidad va a ser mejorado y muchas veces los sistemas agro-PV se hacen en conjunto con farming orgánico y irrigation y cosas que realmente mejoran el suelo, así que no se pierde suelo. Lo que yo refería era el tema del terreno, porque el sistema agrifotovoltaico sí quita espacio por la estructura misma. Y ahí en los distintos países, los que han definido qué es agro-PV, han definido cierto área de superficie que estos sistemas están permitidos de robar del terreno, ¿no? Y ahí hay valores máximas en distintos países. Algunos países no han definido nada. Japón ha definido algo, Alemania ha definido algo, y esos son los valores máximos, ¿no? Eso es un factor. Y el otro factor es cuánta reducción máxima está permitida en la cosecha. En muchos países, en realidad, se espera cosechar más, ¿no? Pero en Alemania, como hay no hay tanta sol, se puede ver también algunos donde se están reduciendo, se está reduciendo la cosecha, ¿no? Pero en total, con el solar más la cosecha, el beneficio todavía es 180% o 160, 180 o más que 200%, ¿no? Gracias. Yo vi una pregunta que me gustaría responder, que era sobre
Sí, que era de Víctor Añón, que está desarrollando un proyecto en España y pregunta sobre el impacto de estructura fija, paneles que tienen seguimiento y estructuras móviles, de lo que entiendo, en el desarrollo de los cultivos. Bueno, es un tema bien amplio y al fin un gran tema en lo que es el diseño de las plantas AgroPV, donde, como mencioné, cada planta puede ser diferente, ¿ya? Como se puede adaptarse siempre al contexto local, pero quiero mencionar que hay iniciativas donde se usa el seguimiento de los paneles fotovoltaicos no para maximizar la cantidad de generación eléctrica, pero para proveer una condición óptima para los cultivos. Quiero decir, en días en que no hay mucho sol, se deja pasar todo el sol que llega, pero en días muy calurosos y muy soleados se crea una sombra conscientemente. Aquí hay que considerar el impacto económico igual, porque dejar pasar luz para los cultivos tiene un impacto grande en lo que es la generación fotovoltaica que al fin económicamente se siente. Entonces, como aprendizaje también de estudios, es optimizar el diseño desde el inicio, ¿ya? Desde el inicio dejar un diseño que permite que llegue suficiente luz a los cultivos y también que permite maximizar la cantidad de energía solar que se puede generar. ¿Ya? Encontrar un óptimo entre los dos mundos. Pero eso igual es siempre la pregunta o siempre el reto en el diseño de una planta AgroPV. Genial, muchas gracias. Oye, estamos un poco justo en el tiempo, vamos a dar espacio para un par de preguntas más. Bienvenido de vuelta, Frederick. Leonardo Pérez pregunta, ¿existen fondos para implementar sistema agrofotovoltaico para los pequeños agricultores? ¿Dónde se puede postular? ¿Han tenido acercamiento a eso? De mi conocimiento, no hay fondos específicos para sistemas AgroPV. No sé si los representantes del Ministerio de Energía y Agricultura todavía están con nosotros. Tal vez ellos tienen más información o pueden compartir como iniciativas que se están desarrollando. Lo que sí quiero mencionar en este contexto, que hay la posibilidad de aplicar a fondos para proyectos flotante PV a través de la Comisión Nacional de Riego. ¿Ya? Es igual, va en esa línea y aquí les invito a buscar sobre eso con la Comisión Nacional de Riego. Aquí hay otra pregunta de Luis Hernández, que vuelve un poco al tema de flotante, fotovoltaica flotante. Este tema también da para otro webinar completo, así que solo quiero hacer mención. Si los fotovoltaicos bajos en altura producen sombra, lo que afecta a la tierra para producir, ¿qué efecto se espera que produce en el fondo marino o en los lagos los paneles flotantes? Patricio, me parece que tenemos que hacer otro webinar sobre flotante. Hay muchas preguntas. Sí, aquí hay estudios. De hecho, hay un estudio en Chile, creo que no lo tengo a mano, pero lo puedo buscar. La limitación de la irrigación que llega a los lagos al fin impacta el crecimiento de algas y de microorganismos. Este puede ser un buen impacto, sobre todo en verano en Chile, en aguas con no tanto movimiento, que se limita el crecimiento de algas y ahí tiene un impacto positivo. Obviamente, pero eso es un poco iba la línea en lo que es flotante PV, que se instala sobre lagos artificiales, pero obviamente se tiene un impacto en el ecosistema. En un lago natural, donde tengo un ecosistema establecido, me va a impactar el crecimiento de microorganismos en el lago. Entonces no se recomienda eso, pero en lagos artificiales hay como tasas de cobertura que se recomienda, pero todo bajo el 50% parece ser impactos que no que son tolerables. Ya, y quiero cerrar con esta pregunta. Hay muchas más, pero lamentablemente por temas de tiempo no podemos abordarlas todas. Nicolás Sondek pregunta, ¿han realizado estudios o experiencias de práctica de convivencia de ganado con plantas fotovoltaicas o con AgroPV?
Sería interesante saber la convivencia del ganado ovino y bovino con el pastoreo y las hortalizas que se cultivan en los terrenos. Sí, buena pregunta y bien interesante, sobre todo creo que en el sur de Chile. De hecho, ahora con mi colega Frederick estamos proponiendo proyectos de este estilo en el sur, con ganado, la convivencia de los paneles verticales, que creemos que es bien interesante. Entonces, sí, estamos viendo esto, estamos empujando proyectos de ese estilo, sobre todo en el sur, creo que hay un alto potencial. También, no solo en lo que es el co-uso para el mundo agrícola, pero también la generación fotovoltaica con los paneles verticales, sobre todo, donde mencionó Tobias algunos beneficios vimos interesantes en Chile, sí. Ahora, porque estamos cerrando, quiero hacer, porque vi de verdad muchas preguntas y yo me anoté varias, pero si queremos seguir en la conversación, les invito a usar el formulario de contacto para la mesa de trabajo, donde igual hay un campo para preguntas y ahí podemos seguir en la conversación sobre el AgroPV en las preguntas específicas que hay. Sí, justamente eso. Ahora voy a compartir el link del formulario, todos esos links para que puedan estar en contacto con Fraunhofer, para que puedan seguir un poco el trabajo de la Energy Partnership. Y creo que estamos listos ahora para cerrar este webinar. Muchas gracias a todos los participantes, Frederick. No te preocupes, David hizo un súper buen trabajo siguiendo con tu presentación. Súper buen trabajo. Muchas gracias por sus preguntas. Siempre es enriquecedor para la innovación discutir los distintos puntos de vista. Para todas las que quedaron pendientes o quienes quieren conocer más sobre el concepto de AgroPV, dejaré ahora la información en el chat. Y para finalizar el evento, quiero dar la palabra a Daina Nermeyer, quien nos entregará las palabras de cierre. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Y quería también invitarles a poner sus preguntas, utilizar el formulario. También vamos a recuperar todas las preguntas, vamos a tratar de dar respuesta a todos ellos y dejar eso en la página web. Y ahí pueden encontrar también las presentaciones y los estudios que todos que se mencionaron en eso. Y la página web es www.energypartnership.cl. También pueden ver los canales de LinkedIn y Twitter. Y quiero dar muchas gracias a David, a Marco, a Tobias desde la India. Muchas gracias por estar con nosotros ya. Tarde, yo lo sé, a Frederick y por todos sus aportes y muchísimas gracias a Patricia por su excelencia moderación. Con eso damos el cierre a este webinar de AgroPV, oportunidades para la agricultura y la transición energética en Chile. Agradecemos a todos su presencia y ya nos queda claro de que tenemos que hacer un próximo webinar sobre Floating PV. Están todos bienvenidos y muy cordialmente invitados desde ya. Que tengan un súper lindo día, aprovechen el día y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas Chao a gracias. todos, muchas Estén bien. gracias.